a ver, lenguaje, le vamos a llamar aquí, a propósito de una teoría materialista, no a un sistema de reglas, a una sintaxis, a un léxico, etcétera, cuestiones que son más bien descripciones reflexivas a posteriori, igual como lo que hacemos de la trayectoria de un móvil, ¿no? Son teorías abstractas, ¿no? Lenguaje le vamos a llamar, en cambio, a ese modo particular de moverse de aquellos seres vivos que hablan o que piensan, ¿no es cierto? Y que consiste en tomar una posición con respecto a otras posiciones posibles, no solamente a la posición o a la tendencia de posicionamiento de mi interlocutor, sino a posicionamientos pasados, pero también y especialmente futuros, anticipados. Entonces, por anticipado yo empiezo a tomar una posición, pero no con respecto a lo que veo, sino con respecto a lo que, incluso no conscientemente, anticipo, ¿no es cierto?, de lo que va a ser el movimiento de la conversación, ¿no?, o de la interacción. Entonces, en ese sentido, este tercer modo del movimiento, o de la materia, que insisto, es una forma de modificar los movimientos anteriores, no es un movimiento que venga de la nada, tiene una determinada génesis a partir de lo vivo, ¿no? Es solo lo vivo lo que puede hablar, ¿no? Esta tercera forma, remito para eso a dos otros autores, el primero de ellos es Vygotsky, representa un quiebre con respecto al movimiento que llamamos vida, por el hecho de expandir aquello que un concepto de Bergson es el de virtualidad. Yo hablé de posibilidad, ¿no es cierto?, de posicionamientos posibles. Virtual quiere decir para Bergson tendencial, pero también quiere decir que no es efectivo. Lo virtual es algo que no se ha convertido en acción. Virtual es ya para Bergson, ¿no es cierto?, el conjunto de respuestas que se están preparando en un organismo en la medida en que ese organismo vivo elabora activamente el movimiento para devolverlo. Pero en el caso del lenguaje, hay un quiebre, hay una cierta discontinuidad con respecto al movimiento de lo vivo. Es decir, hablar en cierto modo es hacer algo en oposición al vivir. Y esa oposición al vivir quiere decir, porque el vivir lo que quiere hacer es devolver lo mejor posible el movimiento. ¿Por qué? Porque la tarea del ser vivo, ¿no es cierto?, a diferencia de ser como antes, ¿no es cierto?, es de alguna manera en un campo abierto, al menos seguir estando vivo. Y eso quiere decir proseguir. Tiene la tarea de proseguir. Es como que una piedra no la tuviera, ¿no? El ser vivo tiene una tarea. Pues bien, la tarea del hablante es diferente. No es la de devolver el movimiento lo mejor posible, o oportunamente, adaptativamente, sino que todo lo contrario, consiste en demorar la devolución del movimiento. Es una fuerza contraria al movimiento propio de la vida, sin dejar de ser una modificación del propio movimiento de la vida, y no más que vida o materia, no es otra cosa que movimiento. Y sin embargo, tiene, digámoslo así, lo cultural en general consiste en esa tendencia a demorar la reacción del viviente, a demorarla incluso hasta el infinito, hasta nunca eventualmente responder. Y a eso nos dedicamos nosotros, porque pensamos mucho, si trabajamos como sujetos de discurso. Imagínense ustedes que en ciencia, ¿no?, es como que nosotros deberíamos en ciencia descubrir rápidamente cómo funciona la realidad para actuar. Sin embargo, la tendencia de la ciencia no es la de volver rápidamente a la acción,
sino la de demorar eso y volver a preguntarnos, es decir, distender, como dice Bergson, distender el espíritu, ¿no es cierto?, desde la percepción inmediata del viviente hasta la metafísica. Es decir, ¿no es cierto?, este trámite del viviente, este trámite que hace del movimiento, convertirlo en otro tipo de valor, no necesariamente en acción. Y ese otro tipo de valor tiene que ver con lo que, gruesamente llamamos cultura, pero específicamente tiene que ver con las nociones de invención y voluntad. Invención desde el punto de vista como más sociológico, voluntad desde el punto de vista más psicológico. El movimiento propio de esta, de esta tercera modalidad de la materia, digamos, este movimiento que consistiría en tender a demorar la devolución del movimiento, no solamente involucra un rango amplio, digámoslo así, de acciones alternativas posibles, es decir, un campo virtual, digamos, sino que, digamos que se toma el propio movimiento por las astas. Estoy usando ahí una expresión que retoma algunas ideas de Bergson, y que tiene que ver con que a través del lenguaje, lo mismo que de Mead, a través del lenguaje, los organismos que hablan, por supuesto, logran tomar distancia o tomar posición con respecto a sí mismos. El lenguaje funciona para Mead como una especie de espejo que permite, ¿no es cierto?, que el animal reaccione a sí mismo, ¿no? Y esa potencia del lenguaje, es decir, la de que el organismo mismo, digamos, puede decirse a sí mismo, puede objetivarse y en esa medida de alguna manera regularse, determinar su estado futuro, modificando su entorno. Eso es lo que llamamos voluntad, o también invención. Invención porque se trata de lo mismo que el comportamiento de un ser vivo, crear siempre una situación nueva. Pero en el caso del viviente que habla, se trata de no una acción nueva dentro de las que están, por decirlo así, genéticamente o instintivamente, ¿no es cierto?, u orgánicamente preparadas, sino que se trata de crear situaciones que incluso, que no están preparadas y que incluso pueden ir en contra de lo que está preparado. Por ejemplo, no sé, yo puedo tener genéticamente un defecto a la vista, pero puedo fabricar lentes. Fabricar lentes es un movimiento de la materia que es de este tercer tipo, que llamamos cultura, ¿no? Y esa diferencia entre hacer algo novedoso en mi entorno de acuerdo a mis posibilidades de acción preparadas, que es propio de lo vivo en general, ¿no es cierto? Esa diferencia que tiene con eso este otro modo de diferir o de devenir, ¿no?, que de alguna manera crea situaciones de plano nuevas que modifican las condiciones de la vida, ¿no es cierto? Eso provoca en la vida de un individuo humano una transformación que no es observable en otro tipo de animales. Para darles un contexto, simplemente, básicamente lo que él plantea es que cuando un niño o una niña aprende a hablar, es decir, cuando comienza ya no a vivir como un animal, sino que empieza a aprender, a modificar su modo de moverse animal, en virtud de su capacidad para usar signos.
es decir, de tramitar al infinito la devolución del movimiento, entonces se produce una revolución, dice Vygotsky, por eso les quería dar el contexto, digamos, de la época, se produce una revolución en el psiquismo, de tal manera que el psiquismo humano es muy diferente por eso, por el lenguaje, ¿no es cierto?, a otras formas de lo vivo. Un autor contemporáneo, seguidor de Deleuze, y también indirectamente de Vygotsky, plantea justamente que en virtud de esta característica, digámoslo así, del lenguaje vinculada a la inventiva humana, digamos, o a la cultura, o al carácter histórico del humano, es que el humano, si volvemos a la metafísica, es un tipo de ente que carece de esencia, o más bien habría que decir paradojalmente que la esencia del humano, ¿no es cierto?, es la de modificarse a sí mismo la esencia. Y por lo tanto, no tiene esencia en el sentido de un fundamento, ¿no es cierto? Lo que tiene básicamente es un modo, por decirlo así, aplicado a sí mismo de diferir. No solamente difiere cada vez como el animal, no como la piedra que repite cada vez. El animal difiere cada vez. Pues bien, según Stigler, el hablante es un animal que no solamente difiere cada vez, sino que hablar consiste en modificar el modo de modificarse, modificar o cambiar el modo de cambiar, ¿no? Lo cual no deja de ser de la misma naturaleza que lo único que hay, que es movimiento o cambio o materia.